Y bueno, amigos, estamos aquí listos para analizar la previa a ese partido que tenemos mañana en Mestalla contra el Valencia, que promete ser un partido un poco bastante tenso. Ojalá que no, ojalá que el Madrid deportivamente arrase al Valencia muy temprano para sacarnos esta tensión de todo este tema. Y de verdad lo voy a decir sinceramente, aunque ustedes saben que yo sí algo he hecho, he defendido a Vinicius. Pero ojalá que Vinicius ponga en práctica aquello que dijo tras finalizar la final de la Supercopa en la que fue el MVP, de mantener un poco la tranquilidad. Es decir, vamos a Vini, trata de llegar allá con calma, no caigas en provocaciones que te van a hacer cánticos y cosas, y desde la entrada seguramente escuches barbaridades, pero demuestra deportivamente que eres uno de los mejores futbolistas del mundo. Y ya nos regresamos a Madrid a disfrutar de la vida, del liderato y a preparar ese partido contra el Leipzig. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a repasar, además de lo de Ancelotti, unas pequeñas informaciones que hemos estado escuchando, y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar juntos unas informaciones que me he estado encontrando, y además lo de la previa que siempre hacemos. Me gustaría empezar hablando un poco, por supuesto, con algunas de las informaciones. Quiero empezar hablando con lo que se ha sabido del portero, el actual portero titular del Real Madrid, Andriy Lunin, porque según informan algunos medios, el Real Madrid ofrecerá a Lunin una oferta de renovación con una buena mejora económica para seguir en el club durante los próximos años. Una cuestión que creo que se ha ganado a pulso este amigo Andriy Lunin. Había generado algunas dudas cuando estuvo alternando esa posición con Kepa Arrizabalaga. Sin embargo, da la sensación de que la inactividad o no tener la continuidad que tal vez es lo que necesita un portero, que ahora la está teniendo, era lo que lo tenía un poco fuera de sí. Y evidentemente para mí es una renovación más que evidente. Creo que para ser suplente del Real Madrid, estando Courtois en buenas condiciones para hacer unas rotaciones, etcétera, etcétera, creo que es un gran portero. Así que yo desde aquí celebro esto. Además sé que el Real Madrid no se va a poner a hacer, perdón, una locura que le vaya a perjudicar el tema económico, así que yo contento de la vida. La otra que ha salido, y esto lo publica The Athletic, es que el Real Madrid estudia la posibilidad de fichar a Achraf Hakimi en el año 2025 o 2026 si no renueva su contrato, evidentemente, con el Paris Saint-Germain. Esto es algo que puede ser bastante previsible, que encaja perfectamente en muchos aspectos. No es un futbolista tan joven, así como que tampoco es un anciano, pero es un futbolista que, además de ser muy buen amigo de Kylian Mbappé, se comenta que era el mejor amigo del vestuario de Mbappé en el Paris Saint-Germain. Así que es un punto bastante clave. Es previsible pensar también que Carvajal está entrando en una edad complicada y que, bueno, puede bajar su rendimiento de un día para otro, que lo ha incrementado bastante. Así que me cuadra perfectamente esto. Además del tema como les digo, no es un novato, no es fichar a Endrick con 16 años, a Vinicius con 17, pero es un futbolista probado en muchas situaciones, un futbolista que yo creo que todavía le hace falta como un clavito para terminar de reventar el techo, y yo creo que lo puede conseguir perfectamente en Madrid. Además, él otras veces ha comentado que su sueño era volver al Real Madrid. Ahí está, porque se abre una posibilidad bastante importante. Vamos a ver qué es lo que acaba pasando, pero me gustan estos dos movimientos que, según los medios de comunicación, y The Athletic creo que es un medio bastante serio, estaría preparando el Real Madrid. Quiero que ahora, lo de siempre, vamos a pasar a ver la convocatoria, para ir ya empezando con lo de la previa a ese partido mañana contra el Valencia. Y estoy seguro que esto que les voy a señalar les va a volver absolutamente locos. Aquí está Jude Victor William Bellingham. Está disponible Bellingham, aquí ya lo llevo también. Me he puesto la de gala porque ha vuelto nuestro Jude. Y bueno, lo importante de todo esto, ojalá mañana no tenga que forzar absolutamente nada. Yo creo que si está en la convocatoria es por algo. Sabemos cómo es Ancelotti también con estos temas.
pero que esté para el partido contra el Leipzig yo creo que va a ser vital. Y bueno, más allá de eso, pues ahí están los chicos, también está de vuelta Rudiger, que parece totalmente recuperado. Tenemos un equipo bastante importante, además de que también regresa José Lu, que mucha gente le ningunea, pero yo creo que lo que está haciendo José Lu es muchísimo, muchísimo más de lo que se esperaba como de un futbolista como él. Así que excelente lo de contar con estos futbolistas en la convocatoria. Quiero que empecemos hablando o que empecemos escuchando a Ancelotti. En este caso quiero que lo escuchemos por algo que le han preguntado de qué le diría él a la afición del Valencia para ese partido de mañana, y Ancelotti de verdad muy respetuoso como siempre. Así que vamos a escuchar al míster. Hola, mister. María Morán para Goalplay. A mí me gustaría preguntarle, ahora que le está escuchando la afición del Valencia, ¿qué le quiere decir? Nada, que disfruten del fútbol y de la fiesta del fútbol. Y ya está. Obviamente el conflicto que tengo es que sean un poco tristes al final del partido, porque significa que ha ganado el Real Madrid, pero esto es parte de este deporte. Yo estoy cierto que mañana van a disfrutar de un gran partido de fútbol. Miren cómo Ancelotti inteligentemente le resta peso a todo esto. Y por cierto, la que se ha montado con el tema de Jesús Gil Manzano, que prácticamente este hombre lo han acusado de madridista, cuando hemos visto que lo único que ha hecho este hombre es pitar bien. Y es que este es el mismo tipo que pita 3 penaltis al Real Madrid en Mestalla, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo, y no solamente al Real Madrid, sino a tantísimos equipos. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Así funciona esta gente. Le han preguntado a Carlos, porque ustedes recordarán que se estuvo durante mucho tiempo creando una información barra filtración de que a los futbolistas del Real Madrid tenían la sensación de que los videos de Real Madrid Televisión, más allá de beneficiarles, les perjudicaban. Y Ancelotti le han preguntado por esto, y esto es lo que según él pasa dentro de ese vestuario con el tema de los videos. Madrid Televisión, dentro de la libertad de expresión a la que usted siempre alude, quería preguntarle si ustedes como vestuario están cómodos con esos vídeos. Bueno, en el vestuario es un tema que obviamente no hemos tratado. Has hablado muy bien de la libertad de expresión, que es sagrado para vosotros, algo sagrado para vosotros, también para mí, y no tengo nada que añadir. Bueno, él comenta que no se habla de esto en el vestuario. Evidentemente esto sí se habla en el vestuario. Esta gente tiene que estar comentándolo, y pues evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que se los comentaba el otro día cuando se filtró la información, que yo estaba seguro, tenía la certeza de que era muy probable que a esta gente pensaran que de alguna manera no les convenía el hecho de tener esa presión, entre comillas, sobre los árbitros, porque al final ellos podían agarrar esta actitud chulesca que es normal verle a un árbitro a día de hoy, y decía, ustedes me quieren joder, pues yo los voy a joder muchísimo más. Eso es evidente, además de que el pasado fin de semana con la acción de Kroos quedó también patente, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Yo puedo entender a los futbolistas del Real Madrid de ser cierto todo esto, que no me creo a Ancelotti que no se hable de esto, pero es que tienen que entender que esto va más allá de una liga en la que te sacan una tarjeta amarilla Kroos, en la que no te pitan un penalti, en la que te cosen a patadas Jude. Esto va más allá, porque estos son 20 años de tragar mierda, y ahora que por fin están allí metiendo la presión, haciendo que se investigue todos estos temas, yo creo que no se puede detener, por mucho que pueda llegar a entender que todo esto pueda ser contraproducente. Quiero que ahora escuchemos al mister hablar un poquito de las posibles incorporaciones, en este caso de los futbolistas lesionados como Militao y como Courtois, que son las esperanzas de los lesionados, porque ya sabemos que lo de Álava va para largo todavía, y esto ha comentado el míster. Más importante, tenemos mucha confianza porque también vemos muy cerca el regreso de Militao, el regreso de Courtois, entonces creo que si seguimos con esta línea, con esta dinámica, puede ser una temporada muy positiva. Más importante. Bueno, ahí está lo que les comentaba de Courtois, y ojo, porque él le hace énfasis y daba la sensación de, por ser más joven, por tal vez el proceso de recuperación, porque ya había entrenado, había dado pasos que no había dado
Courtois daba la sensación de que se reincorporaba primero Militao. Sin embargo, Ancelotti añade que no, que primero parece, o eso lo vimos también, primero el que va a regresar es Courtois, pero lo que él dice y me gusta es que ambos parece que están en la recta final de sus recuperaciones. Noticia importantísima, teniendo en cuenta que se vienen los cuartos de final de la Champions, de clasificar el Real Madrid la próxima semana, que lo tiene bastante avanzado, teniendo en cuenta que juegas la vuelta en casa contra un equipo que, bueno, te va a plantar cara, pero que si haces un trabajo interesante va a ser difícil que el Leipzig pueda eliminarte. Así que bueno, viene la parte gruesa. Ancelotti además quiere mantener esa ventaja en liga para poder gestionar los minutos y que los chicos lleguen a tope para la Champions. Vamos a ver, porque de no lesionarse más personas, o por lo menos en la menor medida posible, contando los regresos, todas estas cosas, el Madrid puede tener, como dice Ancelotti muy bien, una temporada, un cierre de temporada interesante. Y cerramos este video previa escuchando al Mister sobre Vini, el tema de Mestalla, y si en algún punto se planteó el hecho de no convocar a Vini por toda esta calentura que se ha montado. Escuchemos. Luis Sánchez para Jugones de la Sexta. Vuelve el equipo a Mestalla, vuelve Vinicius a Valencia. No sé si con todo lo que se ha hablado de lo que pasó el año pasado, se ha planteado en algún momento no convocarle por la crispación que va a haber mañana contra él. No, esto no, porque la idea es mañana de ir a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol contra un rival fuerte. Creo que Valencia piensa lo mismo, de jugar un gran partido de fútbol porque esto es lo que siempre antes de un partido es lo que quiere una afición, lo que quieren los equipos, de jugar un gran espectáculo, un espectáculo entretenido. No olvidar lo que ha pasado el año pasado, porque creo que cuando hay actos racistas tenemos que condenarlo, identificarlo. El mismo Valencia lo ha hecho muy bien el año pasado, porque ha identificado lo que han hecho un delito, porque el racismo es un delito, es todo lo que tenemos que hacer, todos, toda la familia del fútbol, que no necesita este tipo de actos cuando algo pasa. Pero, como he dicho, vamos a jugar también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, entonces creo que la verdad que es difícil olvidar esto, pero estamos muy solidarios con las familias que han sido afectadas en Valencia, y por esto creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible por parte nuestra, y pienso que también el Valencia piensa lo mismo. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, y muy bien Ancelotti, aunque no estoy de acuerdo en que el Valencia lo ha hecho muy bien. Entiendo que es una forma de quitarle un poco de peso a toda esta tensión, liberar esa tensa cuerda que se ha prensado, pero porque si nos vamos a lo que ha sucedido, el Valencia lo que ha hecho es acosar a Vinicius, incluso con comunicados de tienes que rectificar en las próximas no sé cuántas horas. O sea, no estoy de acuerdo ahí, pero creo que inteligentemente lleva todo al aspecto deportivo. Se ha enredado un montón ahí con casi 2 minutos Ancelotti, pero creo que lo ha explicado perfectamente. Y repito, lo más importante, le ha quitado peso, ha sido inteligente a la hora de enviar una declaración. Además, ha querido llevar el tema al terreno deportivo, de que bueno, ustedes son muy bravos, pues gánenos en la cancha, que al final es lo más importante de todo. Y creo que acertadísima esta declaración de Ancelotti. Así que bueno, esperemos mañana sacar los 3 puntos, que al final es lo más importante, que todo pueda llevarse con normalidad en el tema de Vini, y que por supuesto el Madrid siga allí ganando confianza para, repito lo que les dije hace un momento, un final de temporada que se antoja bastante importante. Lo de siempre, espero saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.